Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de este podcast. Y hoy quiero tratar un tema que yo creo que le va a ser de mucho interés a las personas que tienen intereses de conocer el área como tal, no tan solo desde un punto de vista técnico, ingenieril, científico, sino también filosófico. El tema de hoy se llama Tres paradigmas de la ciencia de la computación, que es el nombre de un artículo de filosofía de la ciencia de la computación, escrito por Anon Eden del 2007, bastante influyente, importante, donde él expone tres paradigmas, ¿no?, de lo que sería la ciencia de la computación, o sea, en tres tipos de estrategias de cómo abordar los problemas del área. Entre paréntesis, la palabra paradigma, fue propuesta por Thomas Kuhn, que fue un filósofo de la ciencia, que ha generado bastante controversia porque generalmente esa palabra, que generalmente también se usa en programación para definir los paradigmas imperativos, funcionales, es bastante ambigua, bastante confusa, por tanto puede significar muchas cosas. Entonces no me gusta mucho el término paradigma como tal. Yo en este caso lo llamaría más estrategia, ¿no? Estrategia, que es un conjunto de métodos, técnicas que permiten abordar un problema y superarlo. Entonces estas tres estrategias que propone Eden son las que ya he hablado en otros distintos episodios de este podcast, sobre la verificación formal, sobre el desarrollo de software, lo que es la ingeniería de software. También creo que he tocado algoritmos de aproximación, metaheurísticas, que es también un enfoque más científico. Y bueno, estos tres paradigmas, como lo llama Eden, en mi caso yo le digo estrategia, es el racionalista, el tecnócrata y el científico. Entonces la idea es revisar un poco qué significa cada uno de estas estrategias y después, bueno, dar mi opinión al respecto y que al final permita generar algún tipo de reflexión sobre el tema. Entonces el primer paradigma, paradigma, estrategia, es el racionalista. El racionalista es uno que yo he tratado en algunos episodios de este podcast cuando hablaba sobre la verificación formal. Es un enfoque que fue propuesto por Anthony Hoare, Dijkstra y Lamport, que son como las personas más influyentes, que dice que la ciencia de la computación es una rama de la matemática, en lo cual el concepto de teoría es fundamental. Es la primera estrategia que se ocupó
en ciencia de la computación, cuando nace ya por la década de 1940, 1930, ya con Alan Turing, Alan Turing propone los modelos de computación y ahí fue la primera área de la ciencia de la computación donde se proponen modelos, demostraciones matemáticas y la idea es tratar de hacer lo más formal posible la construcción de programas, ¿no? Esa es la primera, la rama racionalista que también busca eh, la fiabilidad de los algoritmos que se diseñan. A su vez tiene un razonamiento deductivo, es decir, yo tengo un conjunto de premisas y llego a las conclusiones, ¿no? Una de las cosas más importantes del paradigma racionalista que propone Eden es que es, bueno, Eden lo clasifica en tres categorías, pero es algo que es un hecho que es así, que es el conocimiento a priori, ¿no? Significa que asume que nosotros podemos definir a priori, o sea, previamente, especificar nuestro algoritmo para estar totalmente seguros que una vez que lo ejecutemos en un computador, este no va a fallar, ¿no? Por eso se llama conocimiento a priori, ¿no? Se trata de buscar la formalidad previamente, antes de ejecutar el programa para asegurarse que está correcto. Donald Knuth también es uno de los defensores de este paradigma racionalista. Como vuelvo a decir, ver la computación como una rama de la matemática. El segundo paradigma nace ya por 1970 y es el paradigma actual en el que estamos inmersos. Es el paradigma tecnocrático, que yo he sido bastante crítico con la idea de, por ejemplo, de que todo se basa en tecnología y que la gente, muchos programadores usan tecnología, herramientas de moda, van de una a otra, saltando, sin tener los fundamentos, ¿no? Cuando yo hablaba de fundamentos, generalmente me refería a una debilidad en el paradigma racionalista, ¿no? El que acabo de mencionar previamente. Este paradigma, tecnócrata, niega el paradigma racionalista y dice que, claro, nosotros tenemos que fundamentarnos, nuestra base es la ingeniería. Por tanto, asumimos que no podemos tener conocimiento a priori, es imposible. Ellos dicen que es imposible, por tanto, tenemos que solamente tener conocimiento a posteriori, es decir, creamos nuestro programa y lo vamos probando de manera experimental y ahí vamos corrigiendo en el camino, ¿no? Ese paradigma actual, que se basa en la idea empírica de testear nuestros programas, de hacerle constantemente prueba y irlo corrigiendo, prueba y error. Y ocupa la metodología de ingeniería, metodología ágil, metodología de cascada, bueno, toda la metodología de desarrollo de software que se le pueden ocurrir. Ahí es donde aparecen los temas como diseño de patrones, diseño de arquitectura, de software, donde se asume que no podemos crear software totalmente fiable a priori, sino que siempre a posteriori podemos acercarnos a una buena solución, pero nunca a una definitiva totalmente correcta. Se asume que el desarrollo de software puede fallar, ¿no? Y también es un, es un paradigma al cual se asume que los datos son sumamente importantes, más que el algoritmo en sí. O sea, los programas se basan en datos, ¿no? O sea, todo lo que es el tratamiento de la información es, eh, es fundamental. Y como había dicho anteriormente, la fiabilidad se basa de manera empírica. O sea, siempre las constantes pruebas hasta llegar a una solución. Por otro lado, es también el paradigma tecnocrático que se enfoca más en el usuario. El usuario es nuestro validador, es la persona que nos dice si lo que estamos haciendo es correcto o no. Puede ser que mi software tenga errores, pero para el usuario puede tener un conjunto de requerimientos que ya con eso sea suficiente, aunque hayan errores, ¿no? Para él es suficiente y puede dar por correcto el software, aunque sepa que pueden ocurrir errores en algún momento. Entonces es un paradigma que actualmente domina la industria y es el paradigma que tecnocrático. Después, bueno, después voy a hablar un poco de las comparaciones y cuál es el problema de este paradigma. Primero lo voy a especificar. El tercero y último es el paradigma científico, que
es un paradigma que ya lleva también su década y que ha sido utilizado en el aspecto de investigación de algoritmos y que combina un poco los dos paradigmas previos. Uno, eh, la parte del razonamiento deductivo, de los racionalistas, en buscar la formalidad, en ver los programas como objetos matemáticos, y también la experimentación, ¿no? O sea, tratar de ocupar una metodología científica donde uno realiza un conjunto de pruebas, se realizan test estadísticos y se comprueba si un algoritmo es mejor que otro em, a través de experimentos empíricos, ¿no? O sea, asume o busca que la ciencia de la computación sea una ciencia natural, ¿no? Pero empírica. Ese es su gran objetivo. Entonces, combinando estos conocimientos, estas técnicas a priori y a posteriori, ¿no? Es una combinación de ambos. Y ha sido impulsado mucho por el tema de la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial es, presenta nuevos problemas en el desarrollo de software que involucran obviamente al ser humano. Por tanto, choca un poco con el paradigma tecnocrático en el cual los errores pueden ocurrir y se pueden ir mejorando con el tiempo. Aquí, por ejemplo, si un auto que se conduce solo, un self-driving car, atropella a una persona, no podemos decir eso, ¿no? Entonces, se trata también de buscar eh, ocupar el paradigma racionalista, ¿no? La parte formal de asegurar que eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, es una especie de híbrido eh, envuelto en- con la metodología científica. Entonces se trata de buscar una combinación entre estos dos paradigmas previos, el racionalista y el tecnocrático. Ahora voy a ir avanzando un poco, porque tengo el artículo, tengo mis notas al margen, así que em, a ver lo que sea interesante. Entonces voy a comenzar primero hablando de los problemas del paradigma racionalista, ¿no? Que ha sido el más vapuleado de todos, que fue el primero que apareció. Y se le aparecen varios argumentos que lo critican. El primero de ellos es que fue expuesto por los tecnócratas, por los que propulsaban el paradigma democrático, y es el argumento de la complejidad. El argumento de la complejidad tiene que ver con que el software es demasiado complejo, es demasiado volátil, va cambiando, va evolucionando constantemente los requerimientos. Por tanto, no podemos sentarnos a hacer especificaciones exactas de lo que va a realizar un algoritmo a priori, o sea, este conocimiento deductivo a priori. Por tanto, la única forma de poder verificar que nuestro software cumpla al menos lo mínimo es de manera experimental, realizar pruebas e ir corrigiendo a medida que van surgiendo problemas. Por tanto, ellos niegan a través del argumento de la complejidad, que el software es demasiado complejo para crear especificaciones. Entre paréntesis, las especificaciones de software son complejas en el sentido de que uno tiene que especificar los parámetros de entrada, de la función, de salida. Todo lo que va ocurriendo se puede especificar a través del lenguaje de especificación matemático. Por tanto, un software grande se hace impracticable, básicamente. Ese es el argumento, que se hace impracticable aplicar una verificación formal a priori de, con la idea que tenían los racionalistas. Esa es la primera crítica, la crítica del- de los tecnócratas, que era el argumento de la complejidad. Pero no tan solo es ese argumento. El otro argumento, también muy que tiene mucho sentido, se llama el argumento del el error de la categoría o el fallo de categoría, que quiere decir que los racionalistas asumen que el software puede ser funcionar siempre, si está bien formal, demostrado matemáticamente un algoritmo, siempre debería funcionar. Pero el argumento del error de la categoría quiere decir que ellos olvidan del hardware. Asumen que los racionalistas asumen que si yo tengo bien especificado mi objeto matemático, mi teorema, por así decirlo, mi algoritmo, este va a funcionar. Pero se olvidan que el hardware también podría fallar. Por tanto, ahí hay un error en las categorías, ¿no? Ellos están olvidando que existe, que los programas computacionales también
para que se vuelvan reales, por así decirlo, tiene que existir un hardware y el hardware tiene que funcionar correctamente. Por tanto, aunque esté la especificación totalmente perfecta, si el hardware falla, el sistema en sí va a fallar, ¿no? Ese es uno de los del otro, el segundo argumento en contra de los racionalistas. Es la idea de que todo software se puede definir correctamente a priori. El siguiente argumento ya viene de la mano del paradigma científico. Y es el argumento de la self-modifiability. Es como la automodificación, que quiere decir que hay programas que se pueden automodificar cuando se están ejecutando. Esto es muy eh, común en malware, estos software maliciosos, virus, ese tipo de cuestiones, que se van modificando a medida que se van ejecutando. Pueden descargar código de internet y van generando operaciones de cuestiones totalmente no, no estocásticas, pero sí que pueden variar y no se puede saber a priori qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso, un software de ese estilo no se puede verificar, no se puede aplicar una verificación formal a priori, porque no sabe lo que va a ocurrir. O sea, puede ocurrir cualquier evento sin que tú sepas lo que va a pasar. Por tanto, tiene un componente totalmente aleatorio, que tú no puedes conocer, no puedes predecir de manera analítica. Y es el argumento de la automodificación, ¿no? O sea, un argumento que ataca directamente a los racionalistas. El otro argumento es el argumento de la no linealidad, que es la idea de sistema dinámico. O sea, apela a la idea de la teoría de la complejidad, que dice que un pequeño cambio en el programa puede generar una secuencia, una propagación enorme de problemas futuros, ¿no? O sea, un pequeñito cambio en un programa, uno sabe que es un algoritmo, uno cambia un valor, por ejemplo, en una línea, puede generar otra cuestión totalmente distinta, ¿no? O sea, el algoritmo se vuelve totalmente diferente con solo cambiar una línea, con cualquier sistema de computación, cualquier algoritmo que estén trabajando, si ustedes hacen un pequeño cambio, puede generar un caos, puede fallar todo, ¿no? Esa es la idea del argumento de no linealidad, ¿no? O sea, hay un pequeño cambio afecta, puede tener grandes consecuencias, ¿no? O sea, esa apela a la teoría de la complejidad. Y para eso, esos son, bueno, los argumentos que atacan al, al paradigma racionalista, ¿no? Pero el paradigma racionalista, tratando de defender un poco, yo sigo admiro bastante el trabajo de Anthony Hoare, Dijkstra, Leslie Lamport. Y en realidad lo que en este artículo se menciona a ellos como impulsadores del paradigma racionalista y definen ese paradigma como que la especificación del algoritmo es en sí equivalente al programa. Es decir, lo que está especificado de un lenguaje matemático, por ejemplo, o un lenguaje de especificación, es equivalente a lo que se va a ejecutar. Por ejemplo, eso no es tan preciso. Leslie Lamport en un paper, un artículo de hace 2 años, él genera se desentiende de la parte de la implementación. Él dice, bueno, yo puedo asegurar que este algoritmo funciona correctamente en todos los casos, pero a nivel de la especificación. Después de la implementación yo no me hago cargo, eso es otra cuestión, ¿no? Ese es otro mundo que yo realmente no tengo que ver. Yo solamente estoy explicando que es la especificación formal, ¿no? La verificación formal. Cómo crear algoritmos que nos van a fallar. Generalmente muy útiles para sistemas distribuidos, algoritmos concurrentes, paralelismos que son bastante complejos, donde el concepto de tiempo, coordinación, compartir datos es muy importante. Sí, son bastante complejos de diseñar. Por tanto, él explica cómo definirlo, hacer la especificación formal para que no falle. Pero él ya cuando dice, cuando lleguemos a la implementación, bueno, eso es un tema tuyo, ¿no? No me metas a mí en eso. Por tanto, no es para él la especificación igual a un programa, ¿no? Como sale en este artículo.
no es exactamente eso. Pero sí, ellos buscan, los racionalistas, la idea final es que nosotros podemos tener a priori, a través de la especificación, controlado todos los casos del algoritmo. Todo lo que va a ocurrir está controlado para que no falle. Lamentablemente el paradigma democrático ha puesto de manifiesto a través de estos argumentos, los argumentos de la complejidad y el argumento también del error de categoría. A su vez también los que defienden el paradigma científico, que uno de ellos es un famoso investigador que se llama Herbert Simon, y la otra persona, que no menciono su nombre, Allen Newell. Allen Newell y Herbert Simon son los defensores del paradigma científico. Ellos también nos proponen para atacar el paradigma racionalista con el self modificability, ¿no? Y el non linealidad. Y bueno, todos atacan al paradigma racionalista. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La idea de ello es que tratar de buscar una forma en que el paradigma científico se imponga, ¿no? Que el paradigma científico, como mencioné al principio, es un híbrido entre estos dos paradigmas previos, el racionalista y el tecnócrata. El tecnócrata es actualmente el principal y tiene bastantes problemas también, ¿no? A pesar de que en este artículo no se ataca tanto a este, pero sí yo puedo decir que hay muchos problemas. Por ejemplo, sí es cierto que ellos a través del test y las pruebas transforman el desarrollo de software en algo totalmente empírico, donde vamos mejorando a medida que vamos avanzando. Tiene un problema fundamental que es la falta de formalidad, ¿no? Asume que como no se puede hacer en ningún proceso de verificación formal, que es la arma principal de los racionalistas, asume que el software solamente se puede hacer con pruebas unitarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay que diseñar un algoritmo muy particular, muy específico, no hacen eso, entonces lo tratan como si fueran empíricos, ¿no? Y podría ser totalmente eh, utilizable la verificación formal y la omiten, ¿no? Ya que rechazan que se puede definir todos los casos en un algoritmo que nunca puede fallar, ¿no? Ellos tan totalmente omiten eso, ¿no? Eso para mí es un error, ¿no? Generalmente uno lo ve porque los desarrolladores de software y los ingenieros de software no tienen conocimiento de la parte matemática, generalmente. No saben de la verificación formal, no saben de formalidad o cómo formalizar un algoritmo, la demostración matemática. Y eso es una gran pena, porque en realidad ese fue el primer paradigma de la computación. De ahí nace la computación como tal. Desde los matemáticos, los lógicos, crean todo esto, este mundo de la ciencia de la computación. Entonces, el paradigma tecnocrático se basa en herramientas, ¿no? Vamos construyendo herramientas y la calidad también se ve afectada en cierta medida, porque al no asumir que podemos hacer algo muy bueno a priori, todo se basa a posteriori, ¿no? O sea, todo se basa en base a la experimentación y a un constante prueba y error, ¿no? El tema es que ese prueba y error puede generar una enorme cantidad de bugs, errores futuros por no haber pensado bien cómo diseñar algoritmos. Claramente el argumento que ellos utilizan para atacar al racionalista como el argumento de la complejidad es clave, ¿no? Hay algunos sistemas que son muy grandes para aplicar verificación formal previa. Pero yo apelo más a aplicar, que es posible aplicar el paradigma racionalista en ciertas partes del software. No todo tiene que ser testing, ¿no? O sea, ir viendo que a posteriori si algo falla o no. Creo que se puede hacer una especie de híbrido y es un poco lo que propone el paradigma científico. Ahora, el paradigma científico, eh, su gran eh, sustento es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque el software va a ser mucho más importante en la vida de las personas. Puede afectar mucho la vida de las personas, incluso su propia vida. Entonces, si está en juego la vida humana,
el paradigma tecnocrático está destinado a fracasar, está destinado a ser superado, y ese es el que estamos actualmente hoy en día, que domina. De los tres paradigmas, ese es el que domina actualmente. Y va a tender a ser superado porque el software va a tener mucha más relevancia en la vida de las personas. O sea, si un software está fallando, esa fragilidad, esa cuestión muy de poca formalidad, de poca necesidad en buscar métodos efectivos, de todo irlo a prueba y error, no es factible, no es sostenible en el tiempo. Y al no ser sostenible en el tiempo, la ciencia tiene que ayudarnos. Y este paradigma científico es una especie de unión entre estas dos formas de ver, de metodología, de cómo construimos software. Este artículo obviamente hay muchas más cosas, ahora del punto de vista epistemológico, ¿no? Epistemológico en el sentido de que es lo que conocemos, cómo podemos conocer esto, ¿no? Y también ontológico, o sea, la realidad final de lo que es realmente un programa computacional. Y al final del artículo, del epílogo, Eden hace, dice, si el paradigma científico comienza a dominar la parte mainstream de la ciencia de la computación, o sea, se vuelve eh, en la industria básicamente, se vuelve clave, y la ciencia de la computación se transforma en una ciencia natural, ¿no? Es decir, que es reconocida como tal, como la astronomía, como la economía, pero para eso falta madurar, ¿no? Él cita a Quine, uno de los filósofos analíticos, que lo mencioné en algún episodio anterior, cuando hablaba sobre la referencia transparencial, que es de la programación funcional. Y él mencionaba, claro, algunas cosas que eran, tiene que ser, tiene que tener una cierta maduración para transformarse en una ciencia. Y lamentablemente hoy en día la ciencia de la computación es algo que todavía se discute, ¿no? ¿Qué realmente es? Estos tres paradigmas, de hecho uno puede encontrar personas que te van a decir que son del enfoque racionalista, te van a decir la ciencia de la computación es una rama de la matemática. Otro, ligeramente el área de desarrollo de software, informáticos, ingenieros de software, ellos te van a decir que no, no es ciencia de la computación, se llama ingeniería software o ingeniería informática. Es una ingeniería esto, no es una ciencia. Pero otra persona que trabaja, por ejemplo, en el área de investigación, algoritmos de inteligencia artificial, te dice que no, esto es una ciencia. Nosotros ocupamos el método científico. Nosotros definimos hipótesis. Eso es fundamental, me había olvidado decirlo. Una de las grandes diferencias del paradigma científico y el tecnocrático es que el tecnocrático se basa en los requerimientos del usuario final, ¿no? De la persona, de satisfacer sus requerimientos. En cambio, el paradigma científico parte de hipótesis. Y yo corroboro o rechazo hipótesis, ¿no? El usuario no está en juego ahí. Por tanto, esa es una diferencia fundamental. La inteligencia artificial no va a llevar a paradigma científico, va a rescatar un poco a los racionalistas y hasta qué punto no lo sé. Espero que el paradigma tecnocrático no prevalezca porque en realidad se ha transformado el área muchas veces en una disolución en el sentido de que tú ya no aprendes los fundamentos teóricos de la computación, ya no se aprenden y aprendes herramientas y las herramientas son modas, muchas de ellas no son de gran calidad y uno se olvida un poco del formalismo, ¿no? Entonces tenemos software que funciona a medias, mal, y hay que hacer grandes cantidades de pruebas por la baja calidad de muchos programadores. Y eso es porque el paradigma racionalista ha perdido importancia, lo que fue fundamental en las primeras décadas de la ciencia de la computación, cuando los matemáticos, los lógicos trabajaban en esta área para fundarla, se perdió. Y la ingeniería cubrió todo, y la ingeniería como tal no ha podido hacer lo que promete una ingeniería también, ¿no? Que es esta cuestión de construir puentes, tener planos y hacer lo mismo en el área del software. Han habido obviamente esfuerzos,
como la arquitectura de sistemas, diseño de patrones, que buscan un poco crear una cierta formalidad y la estructura del código, a nivel de código, de cómo hacer mejor el sistema, también de buenas prácticas, documentación, de clean code, ¿no? Como este famoso libro que te da alguna herramienta para hacer mejor código, pero todas esas son herramientas insuficientes, no solamente te ayudan a hacer mejor tu trabajo, pero hay un cierto límite, ¿no? No te puede proveer los mismos beneficios de los racionalistas, de la verificación formal. Pero como ya vimos, no podemos hacer todo desde el punto de vista del paradigma racionalista, ya que se hace impracticable, se hace imposible en realidad eh, hacer un sistema muy grande. Y en algunos casos hay algunos sistemas, por ejemplo un mantenedor, un CRUD, no es necesario hacer una verificación formal para eso, ¿no? Son cosas mucho más simples, ¿no? Que uno lo podría hacer con un test y fácilmente. La clave está en que definir qué módulos, por así decirlo, qué parte del sistema puede ser más formal y cuál otra parte del sistema puede ser más laxo, no ser tan eh, puede ser más flexible en su requerimiento, que se ocupen más las técnicas de la ingeniería software, lo que propone el paradigma tecnocrático. Y obviamente el paradigma científico, como ya había mencionado, con el avance de la inteligencia artificial se hace cada vez más importante. Esta unión de ambos mundos, en la búsqueda de que la ciencia de la computación sea eso, sea una ciencia, ¿no? Em, yo creo que ese paradigma va a ser el que va a prevalecer a futuro, ojalá, pero es todavía un veremos. Yo me declaro, dicho sea de paso, ahora colocando como término ya, comenzando el término de este artículo, que voy a dejar un poco el enlace para que lo puedan leer. No es necesario conocimiento técnico, no hay algoritmo, no hay matemática, es un artículo muy fácil de leer, que es un poco como historia de lo que trata la ciencia de la computación y los autores que defienden cada uno de estos paradigmas, su postura y cómo a lo largo del tiempo ha sido su pensamiento. Yo me considero eh, que la informática o la ciencia de la computación debería ser un área ciertamente pragmática analítica, es decir, el pragmatismo desde el punto de vista de que uno debería resolver problemas con la idea de que con la idea práctica de que va a resolver o va a poder explicar mejor algo. No de la idea de pragmatismo entendido como la utilidad, ¿no? O sea, solamente para que le sea útil a alguien, sino más bien desde el punto de vista de que el área pueda ser más fácil explicable, ¿no? O sea, que puede ser más clara, pero que la práctica sea fundamental. O sea, podemos tener un conjunto de técnicas, metodologías que todas se unan para explicar mejor la ciencia de la computación como tal. Desde ese punto de vista yo creo que soy pragmático. Y también analítico, agrego la parte analítico para rescatar un poco el racionalismo, ¿no? O sea, tratar de que está este pragmatismo que también tiene que ver mucho con el empirismo, ¿no? Con la experimentación, ¿no? Que es indudable que la ciencia de la computación tiene que tenerlo, también tenga em, la parte formal, ¿no? Que podamos definir en algunas partes, en algunos módulos, verificación formal y ocupar la herramienta de lo racionalista, ¿no? Que han demostrado también ser muy útiles, pero claro, tiene un impacto mucho más acotado, mucho más reducido. Saber identificar en qué parte podemos ocupar eso. Y que los informáticos tengan una base teórica, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de la teoría. La única forma de alcanzar el paradigma científico es retornar a la teoría, retornar al paradigma racionalista y tratar de unirlo al paradigma tecnocrático. Así que no sé qué opinarán ustedes, pero yo al menos creo en una idea del pragmatismo analítico en la computación. Y bueno, como vuelvo a repetir, el pragmatismo en el sentido de que no tanto por la utilidad hacia una persona, o hacia un grupo de personas, o hacia una empresa, ¿no? Sino que la idea de tratar de hacer bien las cosas
por el área en sí, ¿no? O sea, por explicar mejor lo que es la ciencia de la computación. Algo impersonal, ¿no? O sea, tratarse las cosas bien por la ciencia de la computación en sí de manera impersonal, ¿no? No el pragmatismo basado en que X persona me dice, bueno, yo quiero un software de este tipo, quiero cumplir estos requerimientos y bueno, tú sabes que probablemente estás haciendo algo mal, pero, pero ya que te lo pide la persona, lo hace y punto, ¿no? No, ese es un punto de vista muy utilitarista, muy... Es casi como ya haz cualquier cosa, una porquería y bueno, si funciona, listo, no importa, ¿no? Yo creo que eso destruye el área. Bastante hace ver las cosas demasiado mal, baja la calidad de todo, de tu, de tú como profesional, del área también. Y eso es uno de los problemas del paradigma tecnocrático, que ha caído mucho en eso. Esa falta de rigurosidad en todo, en muchos casos. Entonces, ese pragmatismo que apelo es, es más un pragmatismo impersonal, ¿no? O sea, una forma de buscar las mejores técnicas, metodología en pos de hacer más explicativa el área, ¿no? Hacerla más clara, mejor. Y la analítica es volver a la parte racionalista, no nos podemos olvidar de eso, es fundamental. Por tanto, dejaré el enlace aquí en esta descripción de este podcast. Espero que le haya interesado. Paradigma racionalista, democrático y científico. Es un muy buen artículo, excepto por la palabra paradigma que a mí no me gusta mucho en este sentido. Las tres estrategias yo le llamaría mejor. Bueno, quizá alguien tiene un mejor nombre, pero eso sería por hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos.